Amados hermanos, el día de hoy seguimos con el estudio de la Confesión de Fe Bautista de Londres y estamos ubicados en el capítulo número 13. Estamos tratando el tema de la santificación y como recuerdan, este capítulo está conformado por 3 párrafos. El día de hoy vamos a ver la lucha con el pecado que tiene todo creyente. Sin embargo, a manera de recordatorio, quiero apuntalar unas ideas que son fundamentales y que vimos en el párrafo anterior. Recordemos que vimos que la santificación en el cristiano básicamente comprende 2 aspectos, uno posicional y uno progresivo, y que por santificación posicional lo que queríamos decir era que Dios nos apartaba del pecado para unirnos a Cristo. Y en este sentido es que la Biblia dice que ya somos santos. Y por santificación progresiva entendemos que es ese proceso en crecimiento, en madurez y conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, por medio de lo que las Escrituras nos dicen. Y en este sentido es que las Escrituras también nos llama a ser santos. Y que esta santificación progresiva pues se puede dar en nosotros porque ya hemos sido regenerados y el Espíritu Santo habita en nosotros. Básicamente ese es el resumen de la clase anterior. Hicimos la descripción de la santificación y que la podemos ver en estos 2 aspectos. Que en la parte posicional se nos hablaba de manera indicativa, es decir, es una realidad de que ya Dios nos ha apartado para unirnos a Cristo, pero también basado en ese indicativo se nos habla de manera imperativa, o sea, se nos da el mandato a crecer en santidad porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Habiendo resumido la clase anterior, pues quiero que pasemos a leer el siguiente párrafo, el párrafo número 2 de este capítulo. Y este dice: esta santificación, ¿a qué se refiere? Pues a la que les acabé de explicar. Cuando dice esta santificación está vinculando este párrafo 2 con el párrafo número 1. Dice: esta santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La lucha contra el espíritu y la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Notemos, hermanos, que de manera didáctica hemos separado este párrafo en 3 colores, con el propósito pues de estudiarlo de una mejor manera. Entonces, en este párrafo de hoy vamos a ver 3 aspectos. En el primero, que está en color blanco, vamos a ver la raíz de esta lucha. El segundo aspecto, que está en color verde, vamos a ver la naturaleza de esta lucha. Y lo que vemos al final en color naranja, pues ahí vamos a ver cuáles o quiénes son los combatientes en esta lucha. Entonces, pasemos a ver la primer parte de este párrafo. El primer aspecto, como lo mencioné anteriormente, son las raíces de esta lucha. Y el párrafo viene diciendo lo siguiente, o dice lo siguiente en esta primera parte. Dice: esta santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes. Entonces, como lo mencioné cuando leía el párrafo, cuando dice esta santificación, pues estamos vinculando este segundo párrafo al primero. Y de esta santificación progresiva que les mencioné al principio, es que vamos a hablar en este momento. Ahora, dice: esta santificación se efectúa en todo el hombre. Entonces la primera pregunta que puede surgir, bueno, ¿por qué se efectúa en todo el hombre? Es decir, en todo el ser. Pues la respuesta a esa pregunta es porque el Espíritu Santo viene a vivir en el hombre en el momento en que es regenerado. Ahora, ¿qué significa esto de que se efectúa en todo el hombre esta santificación? Bueno, pues esto significa, o esta frase quiere decir, que el hombre es librado de la esclavitud del pecado
y que en el momento en que el Espíritu Santo habita en él, se renuevan por completo su intelecto, su voluntad, sus emociones, y esto hace que sea completamente nuevo y que sean santas estas tres cosas: el intelecto, la voluntad y las emociones, en el momento o en virtud de que el Espíritu Santo ahora habita en él. En este sentido, podemos decir que es en todo el hombre que se efectúa esta santificación. Ahora, ¿por qué podemos asegurar esto que acabo de decir? Bueno, en la Escritura hay abundante evidencia de que esto es así. Por ejemplo, el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:9, dice que la simiente de Dios permanece en él y que en el creyente, y que por lo tanto no puede pecar. Ahora ya vamos a ver más adelante que cuando el apóstol Juan dice, o cuando nos referimos a no puede pecar, no queremos decir que el hombre ya no cometa más ningún pecado, sino que significa que ya no tiene control sobre su vida. Ya el pecado no es una práctica continuada en el creyente, no es su estilo de vida, no es lo que lo rige. A eso nos vamos a referir más adelante. Ahora, pueden preguntarse también, hermanos, bueno, ¿cuál es la razón para que la práctica pecaminosa ya no sea una característica del creyente? Bueno, como acabamos de ver en el comentario que les hice del apóstol Juan, pues él dice que la simiente de Dios ya habita en nosotros, haciendo referencia a la habitación del Espíritu Santo, es decir, que el hombre dirige su vida ahora hacia Dios, ha cambiado su norte, ya sus propósitos son distintos, y por esta razón es que podemos asegurar que invariablemente puede haber más y más, o podemos más y más someternos a Dios y darle muerte al pecado. Sin embargo, y aquí es donde vamos a empezar a desarrollar el párrafo, la confesión de fe sigue diciendo que esta santificación es incompleta, dice el párrafo, aunque es incompleta en esta vida. Y la pregunta natural que puede surgir en nosotros es, bueno, ¿por qué es incompleta? Y podemos decir que esto es incompleta, esta santificación lograrla durante nuestra vida, básicamente por dos razones. La primera, y nos la da directamente la confesión, ella sigue diciendo, porque todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes. Estos remanentes de corrupción a los que hace referencia la confesión de fe es a lo que las Escrituras le llama el viejo hombre. Este remanente de corrupción es el yo, por decirlo de alguna manera, o a lo que Pablo le llama en diversos versículos como la carne. Es ese remanente de pecado que queda en nosotros, vestigios que hay todavía en nuestra vida. Por ejemplo, en Romanos 7:18, el apóstol Pablo dice, o el Señor a través del apóstol Pablo nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí podemos ver, como les acabé de mencionar, que cuando el apóstol habla de carne, está refiriéndose a su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, como el Espíritu Santo ya habita en él, entonces es que el apóstol Pablo puede decir que el querer hacer el bien está en mí. Ahora, la segunda razón por la que esta santificación no la podemos lograr por completo en nuestra vida, y que es maravillosa, en ese sentido podemos, como el apóstol Pablo, decirle gloriarnos en nuestras debilidades. Esta segunda razón por la que la santificación es incompleta en nuestra vida es que Dios tiene un propósito con este remanente en el creyente. ¿Y cuál es ese propósito? Pues que mientras el creyente peregrina en este mundo, pues esté totalmente dependiente de Dios y no en él mismo. Que el creyente sepa que separado de Jesús no puede hacer absolutamente nada, y que incluso en el camino de santificación
que es donde en cierta manera cooperamos, digámoslo entre comillas, ahí inclusive en este proceso progresivo de santificación, toda la gloria se la lleva igual Dios, como en cada etapa de la salvación. Testimonio de esto que acabo de decir, de que la santificación es incompleta, no se alcanza por completo en el creyente, pues da este testimonio el apóstol Pablo a los filipenses, confirmando que su santificación aún no había sido completa. Por ejemplo, en Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora, ¿alcanzado qué? ¿A qué se refiere cuando dice no que lo haya alcanzado ya? Pues el apóstol Pablo viene hablando de la carrera hacia la semejanza perfecta a Cristo Jesús. Y en ese sentido es que él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora, de pronto ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es importante enfatizar la raíz de esta lucha? Y bueno, hermanos, porque hay personas que la niegan. Hay personas que niegan esta lucha y dicen que no existe o que durante esta vida llegaremos a alcanzar un estado donde por completo la imagen de Cristo está en nosotros y seremos tan santos y perfectos que ya no hay pecado en nosotros. A esa herejía se le conoce como perfeccionismo y nosotros no creemos eso. La Escritura da muchísima evidencia acerca de ese remanente que todavía hay en nosotros. Ahora, respecto a estas personas que piensan que en esta vida se puede alcanzar la perfección en la santidad, dice John MacArthur, este teólogo, este pastor, dice lo siguiente: ¿para qué esforzarse por alcanzar algo que ya consideran tener? Es una muy buena pregunta. Si supuestamente ya son perfectos, ¿por qué en las Escrituras se ve un constante esfuerzo por alcanzar esa santidad? ¿Para qué esforzarse por alcanzar algo que ya consideran tener? Solo quienes reconocen continuamente la necesidad de combatir el pecado y cultivar la santidad progresarán en la vida cristiana. Quienes son realmente maduros y rectos poseen la mayor sensibilidad y conciencia de sus pecados y son los más humildes ante Dios por causa de ellos. Y al respecto, siempre me gusta dar esta analogía. Imaginémonos que cuando estábamos muertos y nuestros delitos y pecados nos viéramos como sucios, harapientos. Y cuando llegamos al camino del Señor y Él nos da vida, viene nuestro Señor, digámoslo así, con sus túnicas relucientes y nos santifica y nos separa pues para unirnos a Él y nos da vida espiritual, y a que sigamos con la analogía, y nos da unas túnicas blancas, completamente blancas, sin embargo no tan brillantes y relucientes con las de Cristo. En este sentido, por aquí en esta parte de la analogía vamos viendo que ya somos santos, hemos sido apartados para estar unidos a Cristo. Sin embargo, sigamos con la analogía y ahora imaginemos que Cristo nos demanda que crezcamos en santidad cada vez más, es decir, que busquemos que esas túnicas sean cada vez más y más y más y más blancas y relucientes como las de Él. Ahora, ¿acaso cuando una túnica, una vestidura entre más blanca sea, no resalta con mayor facilidad una mancha? De eso se trata la vida, y a esto se refiere John MacArthur, que a medida en que vamos creciendo en santidad y en conformidad a la imagen de Cristo, y esas túnicas con la analogía que hicimos son más blancas, cada vez van a resaltar más y más nuestros pecados. Y esto es importante que lo tengamos presente, porque es una muestra de debilidad que todavía exista ese remanente de pecado en nosotros. Ahora,
este tema que estamos hablando del pecado remanente en nosotros, pues mis hermanos, no es exclusivamente el apóstol Pablo el que habla de este tema. Por ejemplo, el apóstol Juan, él enseña que, por ejemplo, sostener que uno alcanza una santidad perfecta es completamente un engaño, y que creer eso inclusive es hacer mentiroso a Dios. Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan 1:8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, o sea, a Dios, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que, hermanos, el perfeccionismo y que la santidad, esta santidad que hemos visto se alcanza por completo en la vida, eso no es así, hermano, y debemos tenerlo presente. Ahora, por ejemplo, este teólogo Karl Barth da una frase muy interesante, y él dice: el viejo Adán también quiere tener su vida hasta que el hombre, o hasta que nosotros nos vayamos a la tumba. Concluimos entonces hasta este momento que ya no es el yo el que gobierna en la vida del creyente, sino Dios, quien gobierna nuestra vida por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y por eso es que el apóstol Pablo dice en otro pasaje que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sin embargo, y debemos siempre hacer la aclaración, el yo, la carne, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, el viejo Adán, como quieran llamarle, sigue ahí. Ya no como rey ni como dueño, pero sigue ahí. Vencido y derrotado, pero sigue ahí tras las trincheras, mis hermanos. Ya no nos puede esclavizar, pero sigue allí. Y esta es la raíz de la lucha contra el pecado, y por eso este teólogo Karl Barth dice que el viejo hombre también quiere vivir hasta que nosotros nos vayamos a la tumba. Él también quiere vivir. Ahora, después de haber visto la raíz de esta lucha, vamos a pasar a ver el segundo aspecto, que es la naturaleza de esta lucha. Sigue diciendo el párrafo: de donde surge una continua e irreconciliable guerra. Entonces, después de mostrar la raíz de la lucha, ahora el párrafo describe cuál es la naturaleza de esta y distingue dos aspectos. El primero de estos, como vemos en lo que tenemos aquí resaltado en verde, dice que la lucha es continua. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que se mantiene a lo largo de toda la vida del creyente. El segundo aspecto es que esta lucha no tiene tregua y que es irreconciliable. En otras palabras, es una lucha que hay que darla hasta el final de nuestras vidas, y que no hay pausas, mis hermanos, y que es tan irreconciliable como el bien y el mal, y como el sí y el no. Bueno, ¿y por qué es importante que como creyentes entendamos que la naturaleza de esta lucha se caracteriza porque es continua y sin reconciliación? Bueno, hermanos, porque si no entendemos estos dos aspectos, podemos llegar a dos extremos y ambos peligrosos. El primero, pues que podemos volvernos ociosos, lo cual sería fatal porque las Escrituras nos animan a proseguir hacia la meta. Y el otro extremo es que podemos llegar a un gran y profundo desánimo. ¿En qué sentido? Bueno, de pronto cuando ustedes piensan en el hecho de que hay una lucha continua contra el pecado, ustedes pueden considerar, o podemos considerar, que esto es señal de que nuestra espiritualidad es falsa o débil. Por el contrario, mis hermanos, por supuesto esto no es así. Porque precisamente el hecho de que haya una lucha contra el pecado, eso es una señal de que hay vida espiritual en nosotros.
¿O acaso cuando andábamos muertos en delitos y pecados nos importaba si agradábamos o no agradábamos a Dios? Cuando estábamos en el mundo no nos interesaba si estábamos agradando a Dios. Precisamente si esta lucha es evidencia de que hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo ahora habita en nosotros y es el que nos da esa fuerza para luchar contra el pecado. Mis amados hermanos, por eso ese dibujo de unos boxeadores, y esperamos que el boxeador de color azul que está recibiendo ese golpe, pues que sea el pecado, y que cada vez ganemos más y más y tengamos más y más victoria y ganemos más y más terreno sobre este remanente de pecado que hay en nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo da evidencia de esta realidad cuando le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 9, 24 al 27, dice el apóstol Pablo: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo utiliza dos imágenes, dos analogías deportivas que eran muy comunes para los de la iglesia de Corinto, con los cuales describe la vida cristiana. Y con estas dos ilustraciones, pues el apóstol Pablo nos ayuda a ver esa naturaleza que tiene o que hay en la lucha que tenemos todos los creyentes. Nos dice que la lucha, por ejemplo, es continua. Recordemos que dijimos que esta naturaleza podemos verla en dos aspectos. La lucha es continua, la vemos en la analogía cuando dice que es como si fuera una carrera que debemos correr. Y vemos también que la lucha es irreconciliable cuando hace la analogía como con el boxeo, cuando dice que da golpes y que lo domina. ¿Por qué? Pues hermanos, porque nadie puede detenerse en medio de una carrera, pues si se detiene no la gana. Debe correr continuamente hasta el final y con todas sus fuerzas para poder llegar no solamente a la meta, sino ganar esta carrera. Por ejemplo, sigue diciendo en este pasaje, por eso resaltamos la palabra disciplina. ¿Por qué? Porque los atletas se disciplinan o tienen que disciplinarse si es que quieren ganar esta carrera. Ahora, si ellos por ganar un premio que es temporal y perecedero, lo hacen, pues nosotros con mayor razón debemos ser disciplinados en nuestra vida espiritual, porque el trofeo o el galardón que recibiremos es eterno. Por eso debemos abstenernos de todo lo que nos daña. Es decir, que tenemos que decirle que no a cualquier cosa que nos sea impedimento durante esta carrera, y debemos esforzarnos a hacer lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer es lo que el Señor nos dice a través de las Escrituras. Por ejemplo, con la analogía del boxeo, pues vemos la realidad de que en esta lucha no hay una reconciliación, mis hermanos. Los boxeadores han de darlo todo hasta el final para poder ganar esta pelea. Siguiendo con la analogía que usa el apóstol Pablo. Porque en una pelea de box, pues el que tira la toalla, ¿qué sucede? Pues pierde ese combate, pierde esa pelea. Por eso el apóstol Pablo dice, o cuando dice, golpeo mi cuerpo, pues esto primero es una metáfora, ¿no? ¿Y a qué se refiere cuando dice golpeo mi cuerpo? Pues aquí no quiere decir que el apóstol Pablo se flagelaba para poder crecer en santidad, como algunos dicen o practican. Esta palabra golpear también podría traducirse como disciplina y hace referencia a darle golpes certeros a los impulsos carnales que le acechaban.
De pronto, hermanos, a ustedes les parezca redundante que haga la explicación de que golpeo mi cuerpo no es literal. Pero sin embargo, ustedes se imaginan qué sucede si ustedes unen esta expresión de golpeo mi cuerpo de manera literal a pasajes como si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Y puede ser gracioso, pero miren, el pastor Gabriel decía algo muy importante en una de las predicaciones de Gálatas los miércoles, y él decía que el Señor en muy pocas ocasiones le permite al maestro vivir o ver cosas que la Escritura expresa. Desde hace algunos años el Señor me ha permitido servirle en un ministerio online donde se ayudan a creyentes que tienen problemas o luchas con adicciones a la pornografía. Y en este ministerio llegué a conocer el caso de una persona que, viendo que no podía tener victoria sobre este pecado, y era recurrente que caía en él, y llegaba a estos pasajes y veían que no tenían poder en él, y lo interpretó literalmente y lo unió a este otro pasaje que les estoy diciendo. Pues, ¿qué hizo esta persona? Mis hermanos, literalmente se cercenó sus órganos sexuales. Tristemente, mis hermanos, al poco tiempo se dio cuenta que, aún siendo eunuco, la lascivia que tenía en su mente no había disminuido en lo más mínimo, mis hermanos. De eso no se trata mortificar el pecado, no se trata de flagelarnos. Vamos a ver a qué nos referimos, mis hermanos. Por ejemplo, sigue diciendo el autor de la carta a los Hebreos, dice en Hebreos 12: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en este punto, alguna persona puede estarse preguntando: sí, bueno, yo entiendo que debo correr sin cesar y que la lucha contra el pecado es hasta el final de mis días, pero ¿cómo lo hago? Es decir, específicamente, ¿cómo corro esa carrera hacia Cristo? ¿Cómo hago para ganar esta batalla? Bueno, esta realidad nos permite hablar de los medios de gracia, que son aquellos recursos que el Señor nos ha brindado como creyentes y que, unidos a la fe, nos permiten crecer en santidad y conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, al Señor le ha placido fortalecernos por medio de la predicación de su palabra, la participación de los sacramentos, la oración y la disciplina eclesiástica, lo que conocemos como medios de gracia. Aquí los estamos resumiendo. Pero, por ejemplo, en este ministerio que les estoy contando, y que también se lleva una labor de consejería, y yo creo que los pastores también me darán razón en esto, y es que cuando uno ve a todos estos hermanos que tienen como común denominador, que no tienen victoria sobre un pecado, el común denominador de estos hermanos es que no crecen y no practican continuamente lo que llamamos medios de gracia. No leen las Escrituras, no oran, se congregan de vez en cuando, y cuando vienen a buscar ayuda o consejo, están buscando un tip. Deme un tip para yo poder ser libre de esta esclavitud. Mire que en este pecado específico no tengo victoria, dame un tip, ¿qué hago? Pues, hermanos, tristemente cuando uno le habla de los medios de gracia, pareciera que hubiera una gran decepción en ellos, como que se desinflan y dicen: esto es, yo pensaba que era otra cosa. Hermanos, la mortificación del pecado no es algo místico, como nos enseñaban en otra iglesia, que imponiéndonos las manos éramos libres de esta lucha. De eso no se trata el cristianismo, hermanos. No hay misticismo, las herramientas son claras. Y vuelvo y las repito: la oración, la lectura de las Escrituras, la disciplina eclesiástica también, mis hermanos. Por ejemplo, miremos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo.
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en ti, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y le dice en Timoteo, 2 Timoteo 4:7, el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, nosotros sabemos, siendo honestos, que cuando Pablo le está hablando a Timoteo, pues no está hablando específicamente de la lucha contra el pecado, eso hay que decirlo. Pero Pablo está instando y ordenando a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. Sin embargo, incluso la lucha contra el pecado hace parte de la buena batalla de la fe. Así que es un aspecto que está incluido dentro de lo que Pablo le pide a Timoteo cuando le dice que luche la buena batalla de la fe. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 7, el apóstol sabía que ya iba a morir, él sabía que ya lo iban a matar. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí no está diciendo que o en este pasaje ya no está diciendo que él llegó en un momento de su vida cuando ya no tuvo que luchar contra el pecado porque logró la perfección. No, él no está diciendo eso. Precisamente el saber que ya lo iban a matar es que le permite poder decir que ha ganado esta batalla y que ha guardado la fe. Es decir, que esta lucha la llevó continuamente hasta el final de su vida terrenal, hasta su muerte, porque allí, mis hermanos, es donde termina o cesa esta batalla. Concluimos entonces que mientras vivamos, mis hermanos, así que no se desanimen, pero mientras vivamos, la naturaleza de la lucha es continua e irreconciliable. Esa es la naturaleza de esta batalla, así que hasta la muerte, mis hermanos, hasta la muerte debemos batallar, y esto nos lleva al tercer aspecto de este párrafo. Ya hemos visto la raíz de la lucha, la naturaleza de esta lucha, y ahora vamos a ver quiénes son los combatientes de esta lucha. Y sigue diciendo el párrafo: la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Así que los combatientes en esta lucha son la carne, o sea, el remanente de pecado, la naturaleza pecaminosa que todavía hay en nosotros, ese remanente, contra el espíritu que habita en nosotros. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Al respecto o sobre este pasaje, John MacArthur comenta lo siguiente. Él dice: la carne es aquella parte del creyente que funciona aparte de y en contra del espíritu. Se opone a la obra del espíritu en el corazón del nuevo creyente. Solo en las vidas de los creyentes es que el espíritu puede batallar contra la carne, porque el espíritu habita solo en los creyentes. Es decir, mis hermanos, que es el Espíritu Santo quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer la voluntad de Dios. Es decir, que es Él quien nos da el poder para hacerlos esto. Recuerda lo que vimos en el primer párrafo cuando hablamos de el indicativo y el imperativo. Siempre se dice primero que somos santos porque el Espíritu Santo habita en nosotros, y después, basado en eso, es que se nos manda a que crezcamos en santidad. De ahí es que hace el ruego el apóstol Pedro cuando dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. La batalla es hasta el final, mis hermanos, es hasta el final. Y aquí tengo que decir algo y tengo
tengo que ser enfático, hermanos, porque nosotros como reformados tenemos un peso mayor. Porque el Señor nos va a juzgar conforme al conocimiento que se nos ha dado. Nosotros no podemos alegar ignorancia. Si no estamos creciendo en santidad, es por negligencia. Porque de ustedes, todos los que están aquí, son conscientes de que desde este púlpito constantemente, y la gloria sea para Dios, se predica la palabra. Y esto tiene que ser un llamado de atención para cada uno de nosotros. Y cuando yo estudiaba esta clase, el llamado fue profundamente, para mí me impactó, porque, hermanos, no hay excusa. El mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo el tercer día, el mismo Espíritu que le dio tal denuedo al apóstol Pedro en Pentecostés cuando predicó, ese mismo Espíritu es el que habita en nosotros. Y a eso súmele que somos reformados y el Señor nos ha permitido escuchar una doctrina correcta y la predicación es bíblica. El llamado es mayor para nosotros y nuestra responsabilidad es mayor, mis hermanos. Por eso, no creamos que ya somos libres de la presencia del pecado. Se ha dado argumentación toda la clase de que esto no es así, que la batalla es hasta final y que esa lucha es continua y no puede haber conciliación no puede haber tregua en esta lucha. Eso que acabamos de decir lo tenía o lo pensaba, digamos, Lutero de alguna manera. Él pensaba que ya no iba a tener más esa lucha. Pero después él tuvo que decir lo siguiente. Pensaba que el viejo Adán se había ahogado en las aguas del bautismo, pero descubrí que el miserable sabía nadar. Por lo tanto, mis hermanos, luchemos. La lucha es hasta el final. Que no la vamos a alcanzar la perfección, pero es la meta. Entre más grande, y esto no es una frase de superación personal, es que es así, entre la meta sea más grande, nuestra motivación es mayor, porque la meta es Cristo. ¿Qué meta más maravillosa y espectacular puede tener un ser viviente? ¿Cuál? Si no es conformarse a la imagen del Señor Jesucristo, que es la imagen misma del Dios invisible. Así que mis hermanos, que yo le pido al Señor que el Espíritu Santo afiance esto en sus vidas, porque personalmente esta enseñanza me ha impactado muchísimo. Tenemos una mayor responsabilidad como reformados. Que el Señor nos ayude a vivir esto que acabamos de estudiar hoy, que nos ayude a librar esta batalla y que cada vez tengamos mayor y mayor avance y victoria sobre esos pecados recurrentes en cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, oremos al Señor y que la palabra del Señor que se va a predicar en el culto de hoy se complemente con esta enseñanza de hoy. Vamos a orar, mis hermanos.